Que el Señor les bendiga. ¿Cómo están? ¿Están? Bonita mañana de otoño. Ahora se puede ver la sonrisa de los hermanos. De todas maneras, creo que es una tregua. No hay que descuidarse. Hay que seguir teniendo precaución. Pero vamos a ir quitándole un poquito el miedo. Es el día del Señor en la cual necesitamos todos reflexionar ante su presencia y delante o a través de su palabra de cómo estamos nosotros en nuestro peregrinar hacia la gloria. Ahí está, abrime un poquito que estamos. Entonces es importante que cada vez que venimos a congregarnos juntos como iglesia, sabiendo que vamos a estar juntos toda una eternidad, es también saber evaluarnos de nuestro andar diario. Porque la mayoría de los creyentes cuando se convierten y están transitando su nueva vida, es como una Ferrari 0 kilómetros recién sacada del concesionario, y parece que es lo mejor que nos pasó en la vida y es así. Pero seguramente usted ya está experimentando o ha experimentado o está próximo a experimentar momentos en los cuales se pregunta ¿por qué ya no tengo el mismo fuego que antes, esa misma pasión que antes? ¿Por qué me cuesta tanto dar mi tiempo de devoción a la lectura de la palabra? ¿Por qué estoy tan frío en cuanto a mis tiempos de oración? ¿Por qué es como que pongo en la balanza la prioridad de otras alternativas en vez de venir a congregarme? Y hasta empezamos a notar tal vez actitudes de la vieja vida que empiezan otra vez a querer salir afuera y empezar a hacernos problemas en este andar diario. ¿Por qué será? ¿A alguien le pasó esto? Nosotros 4 únicamente nos pasó esto, pero creo yo que nos pasa a todos de que sentimos como que ese envión del primer amor, como ese envión y esa vida consagrada y diciendo, Señor, heme aquí, te seguiré donde quieras que vayas, haré todo lo que me pidas. Después de cierto tiempo, algo pasó en la vida del creyente. Y por ende, por mucha ignorancia, hay hermanos tal vez con una buena intención de poder o querer salir de esa situación, han caído presos en expresiones místicas, que muchos creen que es la imposición de una mano, o una experiencia sobrenatural, o la voz angelical, o una voz estruendosa de Dios, o algo que impacte mi vida emocionalmente, entonces yo digo, ahora sí me he consagrado. O tal vez las multiformes alternativas que las iglesias evangélicas ofrecen para volver a encender el fuego de la pasión. Y entre tanto están los retiros espirituales, los campamentos, que creo que todos venimos 4 o 5 metros de la altura del pie de la tierra, consagrados, llorando, quebrantados, pero cuando volvemos al ritmo de la semana, todo vuelve a perderse. ¿Qué está pasando con el creyente? ¿Existirá una fórmula mágica o algo inminente que pueda transformar nuestras vidas y ser los cristianos que Dios quiere que seamos? ¿Cómo podemos nosotros, en verdad, ser productivos, fieles y eficaces como hijos de Dios ante la tarea que Él nos ha dado? Cierta vez un joven leñador fue a pedir trabajo en un bosque que necesitaban talar los árboles y el capataz vio lo fornido y lo saludable de este joven e inmediatamente lo tomó. Pero le dijo, vas a comenzar mañana a la mañana para medir tu producción del día. Y este joven llegó el otro día muy entusiasmado y muy confiado con su hacha en mano y ese día fue un récord.
había derribado casi 17 árboles durante todo el día. El capataz estaba muy contento y le dice, vas a volver mañana para mejorar tu producción. Pero notó que el siguiente día volvió a derribar 17 árboles. Estaba contento, pero dijo, esperaba por lo menos 18. Y al tercer día ya no logró 17 árboles, sino 16. Y al próximo día directamente no había llegado a los 10 árboles. Entonces lo paró el capataz y vio que cada vez que redoblaba más esfuerzo y más esfuerzo, le preguntó, te quiero preguntar, ¿hace cuánto que no afilas tu hacha? Y él le dijo, yo confío en mis fuerzas y con el deseo de poder derribar más árboles, no me di el tiempo de afilar el hacha. Y déjeme decirle que si no afila el hacha, no va a haber filos para ser productivo. ¿Qué es para nosotros afilar el hacha? Porque cada día producimos menos, nos desgastamos más y producimos menos. Pues, ¿qué es? La palabra de Dios tiene que ser una experiencia viva cada día. Por eso es que hoy voy a titular el sermón La palabra de Dios en mi vida. Porque sin duda, muchos tal vez han hecho simplemente de la palabra de Dios un acto momentáneo de encuentro en los días que voy a la iglesia o tal vez en los momentos que las pruebas golpean a mi vida y en los intentos de darme un tiempo para leer la palabra y estudiarla, fracaso porque me aburro, no la entiendo. Entonces hemos dejado solamente a la espera de que yo escuche a alguien predicarme la palabra. Y la experiencia de oír un mensaje es buena, pero nunca será comparada a la experiencia que tú oigas la voz de Dios cuando lees tu Biblia. Porque la Biblia no es un libro en el cual debes tenerlo, sino es la voz de Dios la que debes escucharla. Porque cuando yo considero que la Biblia es un libro, estará guardado en la biblioteca como otros libros. Pero cuando yo entiendo que este libro es la voz de Dios que fue escrita para que cuando yo lea, escuche su voz, cobra otro sentido. Por lo tanto, mis hermanos, cuando hay cristianos que no leen la Escritura, no están escuchando la voz de Dios. Y entran lamentablemente a una categoría, como dice el Isaías 43, versículo 8. Existe una categoría de personas en el pueblo de Dios. Y esa categoría es Isaías 43, versículo 8, diciendo, sacad al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. En el contexto, Dios está hablando de la redención para su pueblo. Pero cuando alguien en el pueblo de Dios no dedica el tiempo para ver las obras de Dios a través de su palabra y oír la voz de Dios a través de su palabra, forman parte de una categoría dentro del pueblo de Dios como ciegos que tienen ojos y sordos que tienen oídos. Porque mis hermanos, si hay algo que Dios quiere es la comunicación permanente y fluida con nosotros y nosotros hacia Él. Por eso es que tenemos su palabra y tenemos la oración. Y su palabra
quien nos enseña es el Maestro, el Espíritu Santo, y quien guía nuestra oración al trono del Señor como debe ser es el Espíritu Santo. Por lo tanto, mis hermanos, un cristiano en tiempo final donde abruma la angustia, donde amenaza el peligro inminente, donde acecha constantemente el engaño y la trampa de Satanás, no puede darse el lujo un cristiano de vivir ajeno, ausente, como ciego o como sordo a la palabra de Dios. Así que voy a hacer una rigurosa pregunta sincera y esta vez, venciendo la vergüenza, le voy a pedir que levante su mano. ¿Cuántos de los que están aquí presentes tienen diaria o semanalmente poca o casi nada lectura bíblica? Gracias por la sinceridad, hermano. Pues el mensaje va a ser para todos nosotros. Porque a todos nos cuesta mantener una vida tan afilada como un hacha para lograr la tarea que se nos encomienda. Vamos a orar. Padre Celestial, Dios nuestro Padre amoroso, que nos escogiste por voluntad soberana y nos diste como un pueblo especial para Jesucristo, tu Hijo, quien es nuestro Redentor, el que con su sangre nos purificó y nos lavó para siempre de todos nuestros pecados, y que por la obra del Espíritu Santo aplicaste esa nueva vida a nosotros, nos redimiste y aplicaste esa redención para vivir una nueva vida y ahora en proceso de ser la imagen de Cristo terminada en nuestras vidas. Somos dependientes absoluta y totalmente de ti, Señor. No existe ninguno que pueda ser por méritos propios. Absolutamente nada que pueda ser agradable a tus ojos si no depende de ti. Porque tuya es la obra, de principio a final. Por eso, Señor, es que te rogamos ahora que tu presencia en medio nuestro, a través de tu Espíritu Santo y el poder de tu palabra, quebrante la barrera de iniquidad que este sistema mundo ha levantado contra un pueblo santo que tuvo el privilegio de recibir tu palabra directamente de ti a través de todos aquellos que tú inspiraste y nos permitiste tenerla hoy con nosotros. Ayúdanos a vencer y a crucificar la apatía, el olvido, la confusión y todo, Señor, lo que manifiesta nuestra concupiscencia. Sabemos que Satanás no puede contra un hijo de Dios que invoca tu palabra, por eso es que Satanás huye, como lo hiciste tú, Jesús, en el desierto. Pero todas las manos que se han levantado hoy aquí es un acto de humildad, de humillación y de reconocimiento. Te necesitamos, Señor, que avives nuestras vidas por el poder de tu palabra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, socórrenos, Señor. Amén. Como voy a hacer un sermón temático, voy a usar varios textos de la Biblia. Pero quiero comenzar primeramente fundamentando el título, porque es que vamos a llamar la palabra de Dios en mi vida. Porque la palabra de Dios tiene que ser viva en mí. Sabemos que ella es viva y es eficaz, así lo dice su palabra. Pero ¿cómo hacer para que la palabra viva en mí? El Salmo que por excelencia glorifica la palabra de Dios es el Salmo 119. Y voy a tomar lectura del versículo 105. Salmo 119, versículo 105. Lámpara es
a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Afligido estoy en gran manera. Leamos juntos lo que dice allí. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Este salmo permanentemente está diciendo, vivifícame conforme a tu palabra. Vivifícame, vivifícame. Dale sentido a mi vida. Manifiesta tu palabra en mi vida. Que mi vida sea una verdadera vida. Todo eso quiere decir lo que logra la palabra. Entonces es muy importante entender que la Biblia, la palabra de Dios, tiene poder. Y tiene poder para cambiar, para transformar vidas. Y eso es maravilloso. Por esa razón, mis hermanos, es importante que comencemos a respetarla, a cuidarla, a amarla, a obedecerla, porque vuelvo a decir, no es simplemente una letra, sino que es la voz de Dios que ha sido escrita. El profeta Isaías en el capítulo 55, versículo 10 y 11, dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así, versículo 11, Isaías 55, 11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Hermanos, no encuentro algo con mucha autoridad que Dios declara en su palabra diciendo lo que produce es la palabra de Dios en la vida de cualquier persona que cree, que llega, se somete a su palabra. Mi palabra, la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Puesto que las Escrituras tienen poder inherente para llevar delante los deseos de Dios en el hombre. ¿Por qué? Porque dice, haré todo lo que quiero. Cuando uno se somete a la palabra de Dios, estamos siendo nosotros subidos al yunque del herrero, donde cada golpe está moldeándonos. Es subirse a la rueda del alfarero, donde las manos del alfarero están moldeando. Nunca la palabra de Dios va a estropear, sino que va a sacar lo que no sirve, la escoria, la basura, lo que es descartable de nuestra humanidad para terminar formando la gloriosa imagen de Jesucristo en nosotros. Por eso, mis hermanos, es que la palabra de Dios primeramente tiene poder para convertir al incrédulo. Usted fue convertido por oír el mensaje del Señor y su corazón fue transformado. Su corazón fue totalmente redimido cuando escuchó la palabra de Dios en su vida. Porque la palabra de Dios es semilla que produce una nueva vida. Si usted es joven y no lee la palabra, usted está avejentado. Porque la palabra de Dios vivifica. Porque puede haber viejos de edad biológica, pero mientras mantenga una relación con la palabra de Dios, su alma ha sido vivificada y su espíritu fortalecido. Por eso, mis hermanos, aunque fuere viejo, como la palmera, seguirá dando fruto. Pero hay jóvenes de edad que pueden tener mucha fuerza, como este leñador, pero mientras no tenga un tiempo para afilar su vida con la palabra de Dios, será infructífero, malgastará las fuerzas. Y mis hermanos, no tendrá fuerza para soportar las tentaciones de Satanás. Pero la palabra de Dios tiene poder, porque es el único libro en el mundo. No hay otro libro en el mundo que haga dos cosas: condenar al pecador y a la vez ofrecerle salvación. Solamente la palabra de Dios revela el estado natural, y legal y judicial de todos los hombres, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, merecen la condenación eterna en el infierno para siempre,
sin piedad, sin misericordia, porque es justo delante de Dios pagar a aquellos que dieron la espalda a su nombre. Pero el Señor, que es misericordioso, que es amplio en perdonar, que es bueno en gran manera, ese Dios único que existe, ha revelado su corazón misericordioso de amor al enviar a su único Hijo, Jesucristo, a pagar la deuda de nuestros pecados para salvar a aquel que cree. Y usted y yo somos favorecidos por gracia. Las Sagradas Escrituras muestran al pecador claramente cómo puede ser salvo. El primer discurso de Pedro, y cada vez que los apóstoles abrían la boca, y cada vez que el mensaje es expuesto bíblicamente, el pecador de alguna forma dirá: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Cómo puedo alcanzar esa salvación? Porque, mis hermanos, lo que hace la palabra de Dios es poner el espejo delante de cada persona para saber que Dios no está condenando injustamente a alguien, sino que en verdad le está diciendo: este es tu estado, pero si tú quieres ser salvo, mira a Cristo, que es el único que puede salvarte. Por eso, mis amados hermanos, no puede usted ser un hijo de Dios divorciado de la palabra de Dios, porque tendría un Dios mudo o usted sería un hijo sordo. Pero déjeme decirle que Dios no es mudo, porque Él creó todo por su palabra. Todo lo que existe creó por su palabra. Pero también Dios siguió hablando a través de la palabra escrita cuando dio la ley a Moisés. Y comenzó a inspirar para escribir el Pentateuco. Y comenzó a inspirar a los profetas para escribir cada uno de los libros que nosotros tenemos. Dios creó todo hablando. Luego continuó hablando a través de la palabra que fue escrita. Y Dios sigue hablando a través de su boca cuando usted invoca su palabra y comparte el evangelio a otros. Dios no es mudo. Pero usted es un cristiano sordo que no oye la palabra de Dios. Oír es importante, porque una de las cosas que habla de la victoria de Cristo, el Mesías anunciado aquí, es que los oídos de los sordos se abrirán. Y no solamente como una señal milagrosa de aquellos que biológicamente o con una patología no podían oír. Principalmente es la regeneración, de que tus oídos ahora pueden oír nada más y nada menos que la dulce y preciosa voz de nuestro Padre Celestial. El Evangelio es el poder de Dios para salvación, es el dunamis, es la dinamita que puede transformar y puede quebrantar el corazón hasta el más duro. Y yo sé que usted mira los días que pasan y ve cuanto más se acerca el día del Señor. Y seguramente usted se compunge de corazón del ver a sus parientes o a sus hijos o a su esposo o a su esposa o a algún ser querido que no tiene la salvación del Señor. Y usted ve que los días pasan y las oportunidades se van agotando. ¿Cuándo serán salvos? Pues, mis hermanos, no pierda la esperanza. Conéctese con la palabra de Dios en oración y proclame que el Evangelio es poder de Dios para transformar al inconverso. Hermano, no deje que Satanás lo lleve a la derrota cuando tenemos al victorioso que triunfó en la cruz del Calvario como nuestro Rey y Señor. Número 2, la palabra no solo tiene poder para convertir al incrédulo, sino que también tiene poder para combatir al pecado. No sé usted si batalla con el pecado. A veces. Pero es un constante, mis hermanos. Y como todos sabemos, la maldad en este tiempo final se va aumentando. Por lo tanto, las guerras contra nuestra concupiscencia, contra nuestra carne, cada vez es peor. ¿Sí o no? Porque las opciones y las oportunidades de pecar son más grandes todavía. Pues, ¿cómo hacemos? ¿Se ha debilitado el poder de la palabra de Dios? Pues no. La palabra de Dios tiene poder para combatir el pecado. Porque el conocer
Y el obedecer la palabra de Dios nos capacita poderosamente para poder vencer al pecado en nuestras vidas. El pecado, a la luz de la verdad, pierde fuerza. Y por eso, mis hermanos, el Salmo 119, versículo 9 al 11, que usted lo habrá leído, dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? Con guardar tu palabra. Mire, está tan guardada que no sé dónde la puse. Está tan bien guardada la palabra de Dios que no la encuentro hace como 3 meses. ¿Será ese guardar? ¿Qué guardar será? ¿En una caja fuerte para que nadie te la robe? ¿Dónde está su Biblia, hermano? Mira, la tengo guardada para que nadie me la robe. Pues guardar su palabra es conocer, es entender, es aplicar, es vivir y es enseñar. Conocer, entender, aplicar, vivir y enseñar. Es la forma de guardar la palabra, porque es que comprobamos que su palabra es real. Comprobamos. ¿Con qué guardará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Porque con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Qué te hace mantenerte firme ante las acechanzas de Satanás? Pues la palabra de Dios aplicada a tu vida. Amén. Y créanme que es hermoso escuchar esto, mire. Antes de él, que ni ruido hace. Sé que a veces las facilidades de las aplicaciones tecnológicas son muy útiles, pero no pierda el sentido de buscar páginas por página. Porque hasta gracia de Dios es poder memorizarnos el índice, mis hermanos. ¿Sabe qué hace el teléfono? Te da el orden para que hagas tic y listo. Pero si yo le digo, búsqueme Abdías, hermanos, en este momento, conozco esa sonrisa. Porque mis hermanos, no registra un cristiano la importancia de la palabra ahora, pero lo notará cuando la persecución comience a levantarse contra la iglesia. Notará la necesidad de la palabra de Dios como lumbrera a su camino, como un candelero sobre su mesa, como es el descanso para su noche. La palabra de Dios no puede ser desestimada, mis hermanos, y mucho menos cuando estamos al pie de guerra. Número 3, la palabra produce crecimiento espiritual, mis hermanos, crecimiento espiritual. Necesita crecer. Usted como hijo de Dios necesita crecer. Nos obsequiaron allí a los pastores, el doctor Jaime Adams, un libro de la editorial Poema. Y el libro se llama El libro que tu pastor quiere que leas pero no se atreve a pedírtelo. Sinceramente, es un libro que cada vez que lo estoy leyendo me hace quebrantar. Está basado en Hebreos 11, 13, 17. Después léalo usted. Pero es un libro en el cual nos lleva a reflexionar mucho y muchas veces los pastores sienten una sensación de fracaso. Como Pablo lo escribió en Gálatas cuando dijo, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. En algún momento pareciera ser que todo lo que se hace, todo lo que se enseña, todo lo que se predica, ha entrado por un oído y ha salido por el otro.
El anhelo de un padre cuando educa a sus hijos es que sus hijos hayan atesorado sus palabras para que cuando ellos tengan la necesidad de poner en práctica, recuerden que hubo un buen consejo de sus padres. Lo mismo pasa con el corazón de un pastor. Cuando ve a sus hermanos, a la iglesia, a los congregantes, a los fieles que asisten los domingos, tener una doble vida. Que una cosa es estar juntos en la iglesia, pero otra cosa es cuando sus redes publican lo que hay en su corazón. Es triste saber y es triste ver cosas, hermanos, que pueden estar ocultas ante los ojos de los hombres, pero es una realidad que están desnudas ante los ojos de Dios. ¿Cómo hacer para que mi vida tenga un crecimiento espiritual, para que mi vida tenga una madurez espiritual, para que mi vida refleje verdaderamente que voy en camino hacia la perfección de Cristo? Aún no lo somos, pero cada día tengo que mostrar que soy mejor que ayer, porque la obra del Espíritu Santo en mí no es en vano. Y porque el que comenzó la obra no lo va a abandonar, sino que la va a perfeccionar. Y mis hermanos, usted debe dar testimonio vivo de que está creciendo en el crecimiento que da Dios. Acompáñame a 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. Dice la palabra de Dios: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterado, para que por ella crezcáis para salvación. Desead como niños recién nacidos. ¿Alguno tiene bebé recién nacido acá? ¿No? ¿Se acuerda cuando nació su hijo? ¿Se acuerda a las 3 de la mañana el llanto? ¿Y a las 5 otro? ¿Sí? ¿Se acuerda? El llanto por la leche de un niño es desesperante. ¿Sí o no? Que hasta los vecinos dicen, hagan algo. Pero un niño no va a negociar hasta que no le den su biberón. No va a negociar hasta que no le den la leche. Y por algo usa la ilustración el apóstol Pedro a decir, ustedes deben desear como niños recién nacidos, no una leche diluida, adulterada, sino verdaderamente la que va a producir crecimiento. La palabra de Dios es la que produce crecimiento. La palabra de Dios es nuestro alimento espiritual. Usted debe tomarla, debe nutrirse, debe crecer espiritualmente a través de ella. Jesús lo dijo así en Juan capítulo 6, versículo 63. Ese famoso capítulo. Juan 6, 63. Nos muestra a nosotros que el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Jesús lo dijo, Él no nos va a engañar. Él dijo que las palabras que Él dijo y que están escritas en la Biblia que usted tiene, les da vida. ¿Y qué más? Crecimiento espiritual. Por eso, mis hermanos, debemos nosotros crecer. Porque Jesús dijo claramente, el Espíritu es el que da vida, no la carne. Haga su evaluación de un solo día. ¿Con qué alimenta más su vida? ¿Con el Espíritu o con la carne? Pues el resultado está en lo que usted ha llenado su boca. De la abundancia de su corazón hablará la boca. Número 4.
La palabra de Dios revela claramente nuestros verdaderos motivos con que hacemos las cosas. Hebreos 4:12, cuando dice que la palabra de Dios es inspirada por Dios, es viva y es eficaz y es útil. Pero dice que es una espada que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Separa el espíritu del alma y discierne, revela las intenciones y los pensamientos del corazón. ¿Se preguntó usted por qué hace lo que hace para el Señor? ¿Saben cuántas personas hacen cosas para el Señor para ser vistos, para ser aplaudidos, para ser renombrados, para que los inviten de acá para allá? ¿Saben cuántas personas hacen cosas por motivos equivocados? ¿Saben cuántos me cansé de ver personas que vienen a la iglesia y parecieran ser consagrados hasta que consiguen la noviecita? O el noviecito y después que se casa se van y no existen más. ¿Con qué motivo haces las cosas? ¿Qué es lo que hay en tu corazón? ¿Por qué ofrendas como ofrendas? ¿Por qué das cuando lo haces? ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es el motivo? Pues la palabra de Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso, mis hermanos, cuando usted esté por predicar, cuando esté por bendecir a otros, cuando esté por servir, cuando esté por ayudar, cuando esté por corregir algo, cuando esté por hacer lo que tenga que hacer, tómese un tiempo y lea la palabra del Señor. Y ella le va a ayudar a discernir con qué motivación está haciendo las cosas. Número 5, la palabra de Dios nos ayuda a hacernos semejantes a la imagen de Cristo. Él va moldeando, el Señor, nuestras vidas. Cuando leemos la palabra de Dios ocurre algo semejante a lo que miramos en el espejo, el cual nos muestra claramente cómo somos y nos señala las cosas que debemos cambiar. Y cuando más cambiamos, más nos parecemos a Cristo. La palabra de Dios muestra que si mi actitud es envidia, pues miramos a Cristo, Él no tuvo envidia, entonces la envidia no tiene que estar en mí. Cuando yo estoy mirando la palabra de Dios, me está revelando que lo que motiva mi corazón es hacer algo que no es contrario a lo que hacía Cristo. Entonces Dios te está diciendo no más. Porque tú debes tratar a tu esposa como Cristo trata a su esposa. Porque no debes provocar a ira a tus hijos, sino ser un padre realmente en la cual ganes el respeto de tus hijos por tus testimonios. Porque tú tienes que ser una persona en la cual tu vida sea íntegra. Porque si vas a abrir la palabra para hablar de Dios, pues no debes ser un neófito. Así que mis hermanos, si es un hijo de Dios, no pierda el tiempo en cosas que no edifican. Busque aprender la gloriosa y bendita palabra del Señor. Porque mis hermanos, esos cambios van ocurriendo en nosotros cada vez que nosotros vamos a la Escritura. Cada vez. ¿Alguno leyó Proverbio entero ya alguna vez? Léalo. Y los Proverbios, mamita, son bravos, ¿no? Porque abarca todas las cosas. Si le gusta la forma de Proverbios, va a encontrar cosas preciosas. Si le gustan las historias del Antiguo Testamento, va a ver cómo esas historias dan énfasis de los temas centrales que quieren que nosotros evaluemos y cómo vemos la ayuda señalando a Cristo. Si usted va a ver los evangelios, va a ver cómo Jesucristo es el modelo a seguir. Si usted va a ver las cartas de Pablo, va a encontrar la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, cómo produce y cómo debemos nosotros someternos a esos cambios. Y si le gusta solamente leer Apocalipsis, pues tendrá que darse cuenta, mis hermanos, que debe armarse de valor, consuelo y esperanza, porque Cristo viene pronto. La Biblia es distinta a cualquier libro que usted jamás haya leído. Es el único libro con poder para cambiar su vida y la de otros,
para siempre. Estas son las expresiones del poder de la palabra de Dios. Quiero resaltar ahora el propósito de la palabra de Dios, porque la Biblia es el libro que contiene las fuentes de todos los recursos inagotables para las necesidades de la vida humana. Lo que usted quiera va a encontrar en la palabra del Señor. No necesita actualizar el software. No necesita. La palabra de Dios es viva porque se aplica a las generaciones de todos los tiempos. La palabra de Dios es lo que nuestros abuelos, nuestros bisabuelos creyentes, nuestras generaciones pasadas, la iglesia del siglo en pleno oscurantismo, la iglesia después en la Reforma, la iglesia perseguida en el siglo I, siglo II, la iglesia en pleno concilio, todo el tiempo la iglesia ha tenido esta palabra. Y se ha aplicado en cada una de ellas porque, mis hermanos, la palabra de Dios contiene el modelo de verdad eterno y la imparcialidad de Dios. Dios es único y es el que determina las cosas. La Biblia es la verdad objetiva, mis hermanos, y conforme a lo cual todo lo demás tiene que ser medido y regulado a la luz de las Escrituras. No haga como el borracho que busca el farol para apoyarse. No busque la Biblia para apoyar sus pensamientos y sus criterios, sino haga que la Biblia dé luz para que usted entonces haga las cosas conforme a la palabra del Señor. ¿Saben cuántos que manipulan la palabra, extraen textos fuera de contexto para que hagan que sus discursos y sus pensamientos sean tenidos en serio? Pero mis hermanos, toda la Escritura es inspirada por Dios y tiene un concepto claro. La palabra no trae confusión. La palabra no es ocultista. La palabra no anda jugando a los enigmas. La palabra no anda poniendo acertijos para descifrar. Mis hermanos, hay muchos que caen en el error por tratar de interpretar como si fuera que la Biblia es un libro esotérico, oculto, enigmático. La palabra de Dios responde a la palabra de Dios. Si hay textos que están un poco más oscuros, pues habrá otros textos que iluminen esos textos para que traiga toda claridad y entendimiento. Pero no vaya a buscar interpretaciones fuera de la palabra de Dios. No hay más nuevas revelaciones, no se dejen engañar. Por eso, mis hermanos, que la palabra de Dios como propósito es que contiene el modelo de la verdad del Dios eterno y la imparcialidad de su carácter. Salmo 119, 89 al 91. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Qué precioso texto. Mire, hágase unos devocionales, una semana si quiere, en el Salmo 119. Medite cada uno de esos fragmentos, cada 8 versículos. Medite. Es precioso. Pero engrandece y glorifica la palabra de Dios y el impacto que tiene en nuestras vidas. El Salmo 119, versículo 160, fíjese. La suma de tu palabra es verdad. Yo no sé usted, pero yo sumaba números, no sumaba palabras, ¿no? ¿Usted fue a matemáticas alguna vez? Pero acá dice la suma de tu palabra, no tomando como números, sino como sabiduría. La suma de tu palabra es verdad. Por eso hay tantos cristianos confundidos, engañados, arrastrados como burro con una zanahoria por delante, cuando han dejado la palabra de Dios a un costado y se han empezado a alimentar y a consumir de pensamientos filosóficos, humanitarios, comunistas, y cuántas mentiras que Satanás pone como sabiduría. ¿Sabían ustedes esto?
Pues mis hermanos, no deje la palabra de Dios a un costado, porque la suma de la palabra de Dios es la verdad. Es la verdad. Y eterno es todo juicio de tu justicia. Pues mis hermanos, el propósito de la palabra de Dios es regir todas las cosas. Porque cuando todos tengan que comparecer ante el Señor, el día del gran juicio final, la palabra será abierta delante de todos. Número 2, estamos en el punto B sobre el propósito de la palabra de Dios. Es que la Biblia constituye la guía para nuestra vida diaria. Yo a veces la veo sufrir a mi pobre Carolina cuando todos los días me dice, ¿y qué podemos cocinar hoy? ¿Le pasa a usted o no? Más que ahora hay que estar con la calculadora a la mano, ¿no? Hay que calcular y decimos, arroz, no, polenta, mañana, arroz de nuevo o polenta. ¿Qué comemos hoy? Algunos tal vez más prácticos tienen el menú hecho para toda la semana o el mes, ¿no? Entonces vamos viendo. Dios mío. Si tan solo saber qué vamos a comer nos produce casi una crisis mundial, ¿qué pasa si nosotros no tomamos la Biblia como la guía para nuestras vidas de cada día? ¿Se acuerda el pan nuestro, el Padre nuestro, que decía, el pan nuestro de cada día? Danos hoy. Y allí vamos a la panadería. Dios dice que me dé el pan de cada día. No, no es ese pan. No es ese pan. Su palabra es nuestro alimento. El pan nuestro de cada día, danos hoy. Y aparece el diablo con otra comidita, más tentadora, elevada en calorías y en grasas, mucho menos saludable, pero es tentadora. Pues mis hermanos, la Biblia nos proporciona tanto la dirección para nuestras vidas como también una guía específica conforme la cual podemos vivir día tras día. Salmo 119, versículo 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si yo voy a dar un paso en mi camino, la palabra es la luz que me alumbra para no meter mi pie en un pozo. Pues mis hermanos, nosotros debemos aprender a vivir en dependencia de la palabra de Dios. Número 3, la Biblia nos consuela, nos enseña y nos da esperanza. Mucho más en este tiempo necesitamos consuelo. Más que nunca necesitamos enseñanzas por tantas mentiras publicadas abiertamente. Ya no hace falta mensajes subliminares, mis hermanos. Ahora es publicado abiertamente. Si para comerte un chicle tenés que ser homosexual. ¿O no vieron las propagandas? Dios está todos los días airado contra el pecador. No es verdad que Dios ama al pecador. La Biblia no lo dice. La Biblia dice que Dios ama al que se arrepiente. Pero todos los días Dios aborrece al impío, al pecador, al que injustamente con sus actos detienen con injusticia la verdad. Por eso, mis hermanos, es que hay enseñanza en la palabra de Dios. Cuando estamos dando clases gratuitas para que aprendan y vienen solamente 2 hermanos, yo me pregunto, ¿qué hay más importante? Cuando desde su casa usted puede conectarse un día miércoles para escuchar la palabra de Dios, desde su casa, yo me pregunto, ¿qué hay más importante cuando no lo hace? Pues mis hermanos, la falta de enseñanza es el resultado, trae ignorancia o no. Y la ignorancia es la vulnerabilidad para que sean engañados. ¿Y sabe qué dijo Jesús como una de las principales señales antes de su venida? Él dijo, mirad que nadie los engañe.
¿Cuál es el problema del fin del mundo? El engaño, mis hermanos. El mismo Pablo dice que aún Satanás, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con grandes señales y milagros y prodigios mentirosos. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, para los que se pierden. ¿Qué va a hacer la iglesia si no tiene enseñanza o no adquiere enseñanza? Pues la Biblia trae consuelo. La Biblia trae enseñanza, la Biblia trae esperanza. Hermanos, yo hablaba esta semana con un hermano y le decía, no debes confundirte. Vamos a estar en prueba y seguramente en tribulaciones, pero no te confunda. Acá no va a haber sonrisa, acá estamos de tránsito, estamos peregrinando. Esta no es nuestra vida. La Biblia fue muy clara que esta no es nuestra vida, es la venidera, donde el gozo será indecible, donde no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá muerte, no habrá enfermedad. Aquí no, hermano, no quiere echar sus raíces aquí, no quiere tener la herencia aquí, no quiere tener su gozo perpetuo aquí, mis hermanos, porque aquí va esta tierra, este cielo va a pasar. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y la palabra de Dios, cuando vemos que más oscuridad hay en este mundo, a mí me llena más de esperanza. A mí me da más ganas de ver a Cristo. A mí me trae más consuelo. Cuando raspamos las ollas, cuando vemos las alacenas vacías, cuando no está el botiquín lleno, cuando empezamos a ver la languidez, cuando empezamos a ver que el cuerpo empieza a dolerse por las situaciones y vamos a empezar a ver la presión de un sistema mundo, la presión de las leyes, vamos a empezar a ver las burlas de la gente, los bullying que van a hacer por ser cristiano. Usted dirá, Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué no me ayudas? Pues mis hermanos, mire esa cruz, porque nuestro ejemplo padeció allí por nosotros, para que se abra la puerta grande para que entremos a su gozo. Si nuestro Señor padeció, pues armémonos del mismo pensamiento. Número 4, la Biblia nos previene a fin de que no cometamos errores de otros. Está bueno, ¿no? ¿Está bueno o no? ¿Y qué tal la carne aquí? Horrible. Gracias, me voy. Yo no voy a comprar carne si me dice que la carne de ese carnicero es horrible. Ahora, cuando uno sabe que no es un buen producto y voy a insistir yo y me digo, la verdad que es horrible. ¿Cuál fue el sentido? Pues mis hermanos, si las personas supieran que la palabra de Dios no es invadir tu privacidad o tu libre albedrío, sino que la palabra de Dios es justamente, está llena de ejemplos para que sepamos qué hacer y qué no hacer según la Escritura. 1 Corintios capítulo 10, versículo 11 y 12. ¿Vamos bien? 1 Corintios 10, 11 y 12. Y estas cosas acontecieron como, ¿qué dice? Como ejemplo. 1 Corintios 10, 11 y 12. Y estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para, ¿qué? Amonestarnos. ¿A quiénes? A nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. O sea que las cosas que han pasado antes están escritas para nuestros ejemplos, para que por medio de esto nos amoneste a nosotros. A ver, recuerde alguna historia del Antiguo Testamento en la cual usted aprendió que usted no debe hacer lo mismo. Tengo yo todo el día del Señor para esperar. Ajá, cuando Sara y Abraham miente que eran hermanos. O sea, ustedes no tienen que mentir que son. Ese aprendizaje. ¿Sí? ¿Qué otra historia que aprendieron en la cual es un ejemplo que no deben hacer? Levanta la mano.
Coré, por ejemplo, rebelión contra las autoridades. Uy, Jacob, tenemos una lista. ¿Qué hizo Jacob? Muchas cosas en las cuales no debemos aprender de él. David en la terracita del ocio. Sansón. Sansón infaltable, jugando y coqueteando con la tentación. Job, cuando cuestionaba a Dios. ¿Se dan cuenta? Sí tenemos historias en la Biblia. Y nadie me habló de un Judas, o de un Pedro, un Caín y un Abel. Pues toda la Biblia sirve para la enseñanza, mis hermanos. Por eso es que nosotros tenemos que ver que son ejemplos mencionados en las Escrituras que nos alertan acerca de las consecuencias del pecado y nos señalan todo lo que debemos evitar. Hermanos, en todos estos años que me está tocando servir de pastor, ¿saben la cantidad de cosas que han pasado, hermanos de la iglesia, en la cual si hubieran leído y aprendido de la palabra no lo hubieran hecho? Porque están escritas para nuestro ejemplo y amonestación. La Biblia, mis hermanos, contiene herramientas contra la tentación. ¿Se acuerdan Jesús en el desierto? Que Satanás en persona vino a tentarle. Jesús usó la verdad de la Biblia para reprender al diablo. Porque el diablo se presentó también con la Biblia y le dijo, sí, también escrito está que te tires y los ángeles vendrán por ti. Pero el Señor le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Vete, Satanás. ¿Con qué nosotros podemos vencer la tentación? Con la palabra. Con la palabra. Cuando es tentado el adulterio, cuando es tentado la fornicación, cuando es tentado a la pornografía, cuando es tentado al decir yo me voy a cobrar lo que me corresponde porque el dueño es injusto, no me paga lo que yo debo cobrar, entonces voy a la caja y nadie me ve, entonces me voy a cobrar. Cuando es tentado a algo, hermano, hacerlo incorrecto porque el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, es que nos está alertando, pues mis hermanos, la Biblia es justamente la herramienta principal que nos ayuda a vencer la tentación. Jesús dijo, escrito está. Invoque la palabra del Señor. Número 6, la Biblia comunica la sabiduría de Dios. Lo que realmente sabemos acerca de Dios, lo sabemos por la palabra de Dios, no por Nat Geo ni, ¿cómo se llama el otro? History Channel, Discovery o Paca Paca. No importa donde usted quiera conocer a Dios. La palabra de Dios, Él decidió revelarse la palabra de Dios. Él decidió darse a conocer por la palabra de Dios. Y Él quiere que su pueblo le conozca. Él quiere que tú le conozcas. Por eso Jesús les decía a los fariseos, ustedes quieren, les gusta el librito, pero Él habla de mí. Y ustedes no quieren venir a mí para que yo los salve. Escudriñan las Escrituras. Y ellas dan testimonio de mí, decía Jesús. Pero vosotros no queréis venir a mí para que os salve. ¿Quiere conocer a Dios? ¿Quiere conocer los atributos de Dios? ¿Quiere conocer sus 21 nombres que Dios exhibe en su palabra? ¿Quiere conocer los estados de Cristo? ¿Quiere conocer los oficios de Cristo? ¿Quiere conocer quién es usted para Dios? ¿Sabe que hay casi 37 menciones de quiénes somos nosotros para Dios? ¿Saben de las herencias de Dios? ¿Sabe el lugar que vamos a estar con Él para siempre? ¿Conoce lo que sucedió con Cristo en intimidad con el Padre cuando estaba en el huerto? Mis hermanos, es hora de volver a la palabra del Señor, porque allí comunica sabiduría de Dios. Y por último, la palabra de Dios nos equipa para ser servidores eficaces de Dios. Servidores eficaces de Dios. La Escritura es la herramienta básica. Quiere servir al Señor en lo que sea, pues debe tener usted
un corazón entregado al Señor a través de la palabra. Fíjese lo que dice segunda carta de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda, o sea, no deja ninguna parte de la palabra de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Segundo de Timoteo 3:16. Segunda carta de Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Cuando habla de hombre y mujer, ¿sí? Ya no hace falta que expliquemos esto. Pero, ¿quiere agradar a Dios? Así sea en lo poquito. Pues no lo haga por sus buenas intenciones, no lo haga por su capacidad, por su destreza, por sus talentos, por su conocimiento, por sus habilidades. Hágalo porque usted se ha nutrido de la palabra de Dios. Porque es el fin, el gol, la meta. Es que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Yo sé, mi hermano, que usted dirá: pastor, qué lindo mensaje, pero tengo un problema que seguramente le habrá pasado. Que se ha desilusionado un poco de leer la Biblia, no por lo que es la Biblia, porque usted cree que la Biblia realmente es preciosa, es poderosa, sino que se ha desilusionado con usted mismo porque dice: ¿sabe? Me olvido, no retengo nada. Una vez un niño estaba leyendo la Biblia al lado de una chimenea junto a su abuelo. Y el niño estaba allí leyendo. Y su abuelo, mientras el niño leía, él iba con un canasto que tenía al lado lleno de carbón, lo iba agregando al fuego. Y de pronto el niño le dice: abuelo, a veces pienso y siento que leemos la Biblia en vano. ¿Por qué piensas eso?, le dijo el abuelo a su nieto. Y le dice: porque cada párrafo, cada versículo o capítulo que estoy leyendo se me olvida muy pronto, me cuesta recordar. Y el abuelo se quedó un rato pensativo mientras seguía agregando los últimos carbones en el fuego. Y el niño pensó que el abuelo tal vez le estaba dando la razón porque no le respondía. Pero de pronto el abuelo le dice: hazme un favor, toma el canasto y tráeme agua del río, rápido. Y el niño agarró el canasto y lo miró al abuelo como diciendo: no es muy lógico, pero bueno, obedeció. Se fue corriendo al río y metió el canasto allí, y cuando volvió, toda el agua se había caído. Y le dice: abuelo, no es posible, el agua se cae. Le dice: es que tienes que ser más rápido, corre más rápido. Entonces el niño se fue y cargó el agua y vino corriendo, y cuando llegó el agua se había caído. Abuelo, no voy a poder traerte agua, mejor voy a buscar otro recipiente. Le dice: no, quiero que corras, quiero que vayas varias veces, quiero que lo intentes. Entonces el niño agarró el canasto y corría al río y venía rápido y veía que ya se terminaba y volvía otra vez y corría, y lo hizo casi 7 veces y dijo: abuelo, es imposible, es en vano, no queda nada. Y entonces el abuelo le dice: ¿has notado algo diferente? No, que estoy cansado. Pues mira adentro, le dice. Y cuando él miró adentro, dice: ¿qué ves? Que no hay agua. Observa bien, ¿qué ves? Y cuando el niño miró, dijo: el canasto está limpio, parece como nuevo. Entonces el abuelo le dijo: no importa si no retienes la palabra,
Lo importante es que varias veces vayas en lectura y no quedará suciedad en ti. Porque Jesús dijo, la palabra que yo les he dado los santifica, los limpia. Usted, hermano, no luche porque si le cuesta retener o no. La palabra nos purifica, nos limpia, nos limpia. Vaya cuantas veces necesite al río de vida. Vaya, vaya, vaya. Límpiese, límpiese, límpiese. Sacará pensamientos inicuos, sacará pensamientos perversos, sacará cosas que Satanás ha ensuciado su vida, ha ensuciado su conducta, ha estropeado su relación con el Señor. Vaya la palabra, vaya la palabra. Y usted, mi hermano, mi hermana, en verdad podrá saber que eso pasa cuando usted lee la Biblia. Aunque creas que es inútil, te darás cuenta lo importante que es tenerla todos los días en ti. Te hará limpio. Oramos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Rey. Reconciliarte con el Señor es reconciliarte con su palabra. A veces como matrimonio nos toca días de estar enemistados con nuestra esposa, nuestro esposo. Y cuando uno está enemistado no se dirige la palabra. Y sabe, mi hermano, mi hermana, la reconciliación entre los cónyuges es tan hermosa que no solo nos deleitamos con escucharla, hasta queremos congraciarnos con nuestra esposa, nuestro esposo. Queremos hacer que ellos se sientan bien. ¿Sabes? Decir que estamos bien con el Señor, pero no escuchar su voz y Él no escucha tu voz, es porque necesitas una reconciliación con el Señor. Tú necesitas volver al primer amor. Tú necesitas volver a Cristo. Tú necesitas volver al Señor, a la comunión con el Señor. Yo te voy a pedir que si el Espíritu Santo habló a tu corazón y hoy te mostró el espejo de Dios y te das cuenta que no hay una verdadera relación con el Señor porque no estás con su palabra y quieres que esto cambie y quieres que esto se termine y quieres ir una y otra vez al río para que la palabra te purifique tus pensamientos, tus intenciones. Y le dices, Señor, yo necesito hoy más que nunca, deleitarme en cada versículo que pueda leer. Yo necesito. Si en verdad estás arrepentido, si en verdad reconoces que no leer la palabra es pecado, si en verdad reconoces que has puesto a un lado la primacía de la palabra de Dios por otras cosas que entretienen tu vida y reconoces que no está bien porque lo estás viendo como fruto en tu propia vida, pues yo te invito a que te pongas de pie sinceramente para que tú le digas en oración, Señor, perdóname, vuélveme a ti en reconciliación contigo. Amén, amén. Amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Los avivamientos comienzan acercándonos al Señor. Acercándonos al Señor. Gracias, Señor. Allí donde estás parado, haz voto. Haz un voto con el Señor. Dile, Señor, yo voy a poner de mí. Determinen días o determine horarios en el día. Señor, dispongo de las 3 de la tarde. Dispongo de las 9 de la mañana, Señor. Dispongo de las 5 de la mañana. Usted evalúe su vida. Dígale, Señor, yo ese momento quiero tener un encuentro a solas contigo, Señor.
establecerás una cosa y te será firme, dice la palabra. Porque es el Señor el que va a respaldar esa decisión, que la estás haciendo conforme a la obediencia de Cristo. En el nombre de Jesús, Padre Celestial, somos muchos los que estamos puestos de pie, pidiéndote a ti, Señor, aviva mi vida, aviva mi vida. Ayúdame a mirar tu palabra con ojos abiertos. No quiero ser un pueblo ciego con ojos y sordos con oídos. Quiero ser un pueblo en verdad, Señor, que se deleita en tu palabra, que es viva. Escuchar tu dulce voz, hablándome, transformándome, quebrantándome, Señor. Yo te lo ruego por tu Espíritu Santo en nosotros, que nos avives, que nos vuelvas a ti, que nos vuelvas a ti, Señor. En el nombre de Jesús, dale gracias con tu propia boca allí donde estás. Dale gracias al Señor, bendícele.